buenas noches. Abrimos paréntesis para conversar sobre la crítica y los espacios para ejercerla, específicamente en las publicaciones especializadas cubanas, y hemos invitado a la editora de la Gaceta de Cuba, Maylin Machado. Si pensamos un poquitico, nos daremos cuenta que la mayoría, por ejemplo, de los espacios periódicos que tienen más asiduidad y más salida, mayor circulación y un alcance mucho más extenso, la crítica no es algo que sea común. La crítica también está definida por el objeto propiamente al cual se refiere, ¿no? A partir de las diferentes manifestaciones artísticas. Era simplemente que no se tenían más. Maylin, muy buenas noches y bienvenida a Paréntesis. Buenas noches. Maylin, en Cuba existen publicaciones especializadas de las más diversas manifestaciones artísticas. ¿Te parece a ti que estas revistas han asumido o han completado el espacio que necesita la crítica artística o cultural? Yo pienso que más que completar, han asumido casi completamente los espacios que tiene hoy la crítica para desarrollarse en nuestro país. Si pensamos un poquitico, nos daremos cuenta que la mayoría, por ejemplo, de los espacios periódicos que tienen más asiduidad y más salida, mayor circulación y un alcance mucho más extenso, la crítica no es algo que sea común, asiduo o sistemático. Más bien queda reservada para esas otras publicaciones que tienen tiradas más limitadas, salidas más esporádicas, aunque si bien sistemáticas. Eso yo pienso que en buena medida determina, cualifica incluso la calidad de la crítica que se hace, cualidad más que calidad incluso, de la crítica que se hace hoy en nuestro contexto. Por supuesto que la crítica también está definida por el objeto propiamente al cual se refiere, ¿no? A partir de las diferentes manifestaciones artísticas. Pero hay otra parte de la crítica que también es muy importante y es la que se refiere justamente a la escritura y que está muy relacionada muchas veces también con el tipo de público al cual ella va destinada. Y eso lo marcan las publicaciones a partir de las cuales circulan. Y yo creo que en ese sentido, sí, efectivamente el hecho de que la crítica se centralice en esos espacios de digamos, alcance menor, no exactamente más democrático, sí cualifica el carácter de la crítica que se está haciendo en Cuba hoy. Hablabas del público y aunque efectivamente estas publicaciones especializadas responden a un público específico, a un público particular, hay algunas revistas especializadas como por ejemplo La Gaceta, El Caimán, La Jiribilla, pudiera ser Dédalo también, que muchas veces pues se parecen forma y contenido, y estoy pensando que los perfiles editoriales a veces también se parecen. ¿Te parece a ti que este hecho contribuye o no a lograr un verdadero diálogo o un verdadero debate donde se escuchen voces plurales de lo que puede ser necesario hablar en la crítica cultural cubana? Bueno, evidentemente la reiteración puede ir en contra precisamente del debate, la multiplicidad, la variedad de voces y de criterios. Quizás no tanto pienso yo que se dé una superposición o una equivalencia a los perfiles editoriales de esta revista, como quizás sí la reiteración de determinados fenómenos que son los que aparecen cubiertos por estas publicaciones. Habría que incluso ponerse a pensar también en la variedad, efectivamente, del panorama cultural que hay en el país y hasta cierto punto también en, digamos, la perspectiva que tienen los propios editores de todas estas publicaciones para salirse un poco de lo más establecido, de lo que se prevé deben cubrir esos espacios, quizás de tomar la iniciativa de abrirse hacia otras zonas de la reflexión y de las problemáticas que efectivamente se pueden o que se están de hecho manifestando en nuestro contexto sociocultural. Yo creo que depende un poco también de quiénes son los que están detrás de la realización de esta revista e insisto también de la variedad también de la actividad cultural del propio contexto. ¿Quién tiene entonces las decisiones en ese caso? ¿Son los editores de la revista? Los editores tienen una parte importante de las decisiones, por supuesto, claro está, de las cosas que se publican dentro de la revista. Quizás sobre los hombros de ellos cae el mayor peso. Mantienen los perfiles editoriales de las publicaciones, definen las perspectivas que éstas van asumiendo, si se renuevan o no sobre la propia marcha y también, claro está, los enfoques de los trabajos, o sea, incluso también pueden privilegiar determinadas aristas y determinadas problemáticas para ser tratadas o para ser cubiertas dentro de las publicaciones, porque no es menos cierto que las publicaciones especializadas no solo reciben trabajo, sino que muchas veces también encargan trabajo a sus colaboradores más habituales. Sin embargo, yo creo que la profesión del editor todavía socialmente no está del todo reconocida y que muchísimas personas siguen viendo al editor
como el censor en algunos casos, o tal vez el que mutila los trabajos cuando son más largos, tal vez. ¿Por qué crees tú que aún es visto el trabajo del editor como esto, ¿no? Simplemente como esto? Yo creo que quizás el trabajo del editor, evidentemente sí, es un trabajo que no es del todo justipreciado, pudiéramos decir. Cuando la publicación es excelente, sale una buena publicación, sin erratas, sin problemas, cuando los textos se ven orgánicos en particular y al mismo tiempo en su conjunto, entonces la publicación pasa como, bueno, sí, es un buen número de esta revista. Sin embargo, cuando, por el contrario, se detecta un error, entonces el peso de la culpa cae sobre el editor. No quiere decir por esto que el editor, por supuesto, no tenga responsabilidad. Al contrario, tiene una alta responsabilidad, porque a fin de cuentas los editores son los que componen una revista, los que la arman, los que la conciben desde el principio y siguen todo su proceso de realización desde el inicio hasta el fin, acompañando incluso a esas otras personas y profesionales que intervienen en la realización de una revista. Y precisamente porque tienen esa alta responsabilidad, también tienen un gran mérito cuando el resultado efectivamente es favorable o es bueno, ¿no? Bueno, yo te invito a que sigamos conversando en unos minutos y regresamos para conocer sobre la crítica del audiovisual cubano contemporáneo. Simplemente que no se tenían más, se saturaron tanto del equilibrio preso falso y el espanto de no saber romper con todo lo hermoso que ya fue. Era más cuestión de falta de sinceridad, lágrimas encerradas tras la sonrisa mueca desaparecida, suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. Simplemente que no se tenía más. Suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Esta noche conversamos en paréntesis con Maylin Machado, quien es profesora de Teoría de la Cultura de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y quien ha estudiado el audiovisual cubano contemporáneo. Maylin, no es secreto que en los últimos tiempos el audiovisual cubano reclama de una